Buenas tardes, estudiantes. Hoy vamos a revisar la diapositiva del 4 de febrero relacionada con el conductismo para poder comprender de una forma directa cómo podemos aplicarlo en nuestro aprendizaje diario. Si vamos a ser maestros, cómo poderlo aplicar incluso en el salón de clase con, evidentemente, los elementos adecuados que necesitamos para comprender mejor. En el principio, todo partía de una filosofía. El comportamiento finalmente es una forma de entender la realidad y por lo tanto Pavlov trataba de comprender por qué los seres humanos, los animales, reaccionaban evidentemente a su instinto en respuesta al entorno. Bien, esto se llama condicionamiento clásico. Watson, de manera oficial, introducirá esto en respuesta al concepto de psicología, pero finalmente Skinner podrá asociarse con la psicología transformando el conductismo en una de sus áreas especializadas, particularmente cuando se hacen ciertos experimentos para modificación de comportamiento y bueno, esto se verá reflejado posteriormente en la adopción en términos de ciencias de la conducta en agencias especializadas, como puede ser el FBI, la CIA, etcétera, que buscan de una u otra forma entender por qué, por ejemplo, los criminales actúan de una forma u otra en respuesta a distintos estímulos. Piensen en los asesinos seriales y todo este tipo de circunstancias, o bien cómo condicionar a ciertos grupos a partir de la información, que este es el caso de la propaganda. Bien, dividido en dos, nosotros entendemos el condicionamiento clásico como un estímulo y respuesta, es decir, el estímulo generará un reflejo. En el caso del simio será el estímulo, veo una banana, el reflejo será tengo una sensación de hambre o hay, por ejemplo, en las papilas gustativas una sensación de salivación, lo pueden ustedes observar en los perros, y obviamente su comportamiento es ir a tomar la banana y la respuesta es la comida, ¿vale? Mientras que en el estímulo, respuesta y condicionamiento operante, bueno, aquí ya estamos hablando de refuerzos positivos y refuerzos negativos que permitirán condicionar el entorno, en este caso del roedor, en lo que llamamos caja de Skinner, y que percibirá como un elemento de comportamiento cuando el ratón haya aprendido a saber cómo tiene que presionar y qué tiene que presionar para que el suelo no se electrifique y no haya altavoces y luces y el roedor pueda alcanzar el agua con un botón. De esta manera nosotros vamos dividiendo los comportamientos y los vamos de una u otra forma, ya sea generando, ya sea racionalizando o bien simple y sencillamente adoptando de acuerdo a estos refuerzos. Bien, en el comportamiento clásico el estímulo se transforma en un reflejo, condicionamiento clásico, el estímulo se transforma en un reflejo y el reflejo se va a transformar en comportamiento. Este comportamiento en el condicionamiento clásico es irracional y está asociado a los impulsos, el hambre, la sed, cuestiones incluso hasta de carácter sexual, como puede ser la reproducción, elementos de carácter simbólico incluso, y en el caso del condicionamiento clásico todo es natural, incluso en comportamientos socializados o ensayados. Ejemplo, un condicionamiento de tipo clásico en una cuestión social, si conocen la canción, que seguramente sí, payaso de rodeo, la gente de inmediato, sin saber por qué, toma distancia y comienzan a bailarla. Piensen en honores a la bandera cuando tomamos distancia, en el caso de las escoltas, y que vamos vigilando al otro. Esto es un condicionamiento de tipo clásico. Bien, si fuera un comportamiento de tipo, bueno, operante, que es el caso de Skinner, bueno, primero se introduce el concepto de refuerzo positivo y negativo. Segundo, todos los humanos responden a comportamientos asociados al miedo, la culpa, necesidades básicas o la propia sobrevivencia. Y el problema del asunto es que el condicionamiento operante se transforma en un concepto binario de la realidad, es decir, es bueno o es malo. Si es bueno hay un premio, si hay un castigo, por lo tanto es malo. Es como si no hubiera un punto neutral y por lo tanto no se pudiera negociar, ya sea con el docente o ya sea con la propia realidad, que las cosas ni son tan buenas ni son tan malas. Es decir, las cosas tienen que ser o 5 o 10, pensando en calificaciones. Y aquí nosotros vamos comenzando a entender cómo funciona el condicionamiento operante de acuerdo a estímulos específicos. Muy bien. En el caso del condicionamiento operante, lo importante es generar una respuesta voluntaria. Esta respuesta voluntaria puede incrementar, es decir, reforzar un comportamiento o debilitar
un comportamiento, incluso anulándolo. Por ejemplo, las adicciones pueden tratarse con condicionamiento operante, mientras que las habilidades de liderazgo pueden ser reforzadas a través de estos elementos, que son regularidad, voluntad y respuesta. La regularidad es la manera en la que mi comportamiento es regular en un espacio-tiempo. La voluntad es cómo es o de dónde surge la motivación para poder generar este comportamiento, es decir, ya está racionalizado, perfectamente pensado y lo ejecuto y lo llevo a la práctica. Y evidentemente la respuesta como forma de evaluación. Significa, yo puedo empezar a formar, entre comillas, deportistas en la medida que obtenga respuestas adecuadas. Esas respuestas adecuadas tienen que partir de la voluntad y la regularidad. Piensen en las personas que un día de pronto dicen, bueno, voy a hacer ejercicio, voy a ir al gimnasio, voy a correr, etc. Entonces comenzamos de muy poquito, evaluando y reforzando, además de todo con nutrición, este estilo de vida y otros ciertos elementos de carácter cultural. Y de una u otra forma vamos reforzando un tipo de comportamiento que responde a una necesidad específica y al mismo tiempo vamos debilitando comportamientos asociados, por ejemplo, a las adicciones. Muy bien, estamos transitando de un comportamiento que puede ser sedentario a un comportamiento de estilo fitness, para que podamos entender, y esto modifica incluso nuestra propia percepción de la realidad. Bien, en el esquema final de Skinner se entiende de esta manera el condicionamiento operante. Primero se produce un estímulo que tendrá una respuesta sobre condicionamiento operante. Bien, tenemos dos rutas. La primera, el castigo, que apelará a la acción, es decir, de inmediato tiene que responder el castigo a la acción que está tratando de debilitar o de modificar. En este caso, condicionar. El refuerzo negativo que también apela a la conducta y el refuerzo positivo que apela a la voluntad. En esta línea, nosotros vemos el castigo como lo peor y vemos al refuerzo negativo como un condicionamiento específico que ocurre entre la conducta y la consecuencia de la conducta. En el refuerzo positivo, entonces nosotros pensamos que la conducta y la consecuencia parten de un reforzamiento, no de un condicionamiento, porque estamos apelando a la voluntad. Ejemplo del condicionamiento en la vida real: el estímulo condicionado es la campanita y la respuesta condicionada puede ser que sea, por ejemplo, el niño, en este caso el perro, vino y se sentó en su lugar. Piensen en la campana de receso: cuando todos salen, su comportamiento cambia. Piensen en la campana de final de receso, cuando todos entran y otra vez en la butaca. Bien. Pensando a nivel real, gritar para que alguien realice una acción, que puede ser su mamá, su papá, es un refuerzo de tipo negativo. Retirar algo como castigo, que puede ser, estás castigado y no vas a jugar videojuegos, te voy a quitar el PlayStation. Perfecto, eso es un castigo. Y busca, evidentemente, condicionar a una acción. Y finalmente, premiar una conducta o acción es un refuerzo positivo, como cuando, por ejemplo, ustedes enseñan la boleta de calificaciones y sus padres los pueden recompensar con algún objeto, puede ser un regalo, o bien con ciertas palabras de aliento que de una u otra forma van condicionando y reforzando nuestra actividad en clase para sacar esos 10. Vale. Funcionamiento sencillo. Entrenar para la recompensa es de tipo positivo y es una cuestión apelativa. Apelo, es decir, a tu razón, y al mismo tiempo refuerzo una conducta para incrementar tu respuesta. Si hay un escape o una evitación, entonces esto es de tipo negativo, pero también apelo a incrementar la respuesta. Si hay un castigo, definitivamente trato de llevar la conducta a lo positivo y trato de disminuir cierta respuesta. En este, digamos, marco de tablas, nosotros estamos entendiendo que el entrenamiento para la recompensa se produce casi todo el tiempo, mientras que el escape y la evitación generan una consecuencia de tipo asertiva. ¿Cómo incremento la respuesta ante el escape del, por ejemplo, la procrastinación? O, por ejemplo, el voy a hacer mi tarea hasta el domingo a las 11 de la noche. Mientras que el castigo es un refuerzo que busca cambiar una conducta negativa a positiva y busca, además de todo, que esa conducta se transforme en asertiva. ¿Por qué?
decimos asertivo? Porque hay una reflexión sobre las consecuencias de mis acciones, ¿vale? Ahora, pensando en ejemplos, premiar, eres el mejor o te regalo algo, castigar, eres un burro o te quito algo que te haga saber que no lo mereces, como puede ser el celular, como puede ser, no sé, la consola de videojuegos, el carro, no sé, lo que sea. Una forma de tipo evaluativa, pudiste haberlo hecho mejor, si sacaste 7. Una forma demostrativa es yo me enseño y tú me sigues, yo te enseño y tú me sigues, que es algo que, por ejemplo, vemos muy seguido en el kinder o la primaria. Y la exhibición, que es una cuestión de tipo negativo, donde mira que todos miren tus errores, como cuando pasas al frente, donde pues erróneamente tratan de exhibir que no hiciste la tarea u otro tipo de circunstancias. Vale, así funciona en el conductismo y el aprendizaje esta situación. El estímulo se transforma en el contenido, la respuesta evidentemente es el alumno y lo que condiciona a que las cosas funcionen, pues evidentemente es el profesor. Es decir, el profesor actúa como un condicionamiento operante para que el alumno transforme sus conductas en comportamientos completamente educativos y por lo tanto pueda asimilar la información o generar un producto. Por lo tanto, aquí, en conductismo y aprendizaje, sobre todo en psicología educativa, nosotros apelaremos a perfiles de personalidad. ¿Qué tipo de personalidad eres? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Por qué te importa la escuela o por qué no te importa la escuela? ¿Qué tipo de inteligencia tienes desde el contexto de Howard Gardner y las inteligencias múltiples? Si eres lógico-matemático, si eres visual, si eres auditivo, si tienes combinaciones. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Qué buscas además de solamente estudiar o de solo estar dentro del salón? Puede ser una motivación de tipo social, hacer más amigos, puede ser una motivación de tipo personal, totalmente intrapersonal, que puede ser el un día voy a llegar a Estados Unidos siendo el mejor traductor mexicano, perfecto. También lo generamos a partir de las calificaciones y en la evaluación de productos y resultados, ¿vale? Bien, vamos a hacer un ejemplo sencillo. En este vemos digamos, un grupo de 5 personas o de 5 arquetipos de personas. Vemos a Diana, que es la chica sociable, que habla con todos, que está siempre en las fiestas, que está al pendiente de ciertos elementos. Es decir, su visión del mundo se basa en el contacto con el otro. Vemos al Brunito, que es el tipo solitario al que prefiere no mezclarse en los grupos, le gusta su soledad, no sabe cómo manejar el contacto social, se estresa porque los demás no siguen sus indicaciones, no le gusta, por ejemplo, trabajar en equipo, aunque es muy bueno haciéndolo, siempre y cuando haya una misión. Vemos a Carlitos, que es el popular, a él le da igual, francamente, si tiene que trabajar en equipo o tiene que hacerlo solo, porque finalmente él es muy confiado de sí mismo, tanto de su inteligencia como de sus habilidades sociales. Vemos a Joaquín, que pues básicamente es el bromista del grupo, el que necesita que todos lo refuercen en términos de atención cada vez que hace una broma, es la manera de hacerse notar. Y vemos a Reina, que es como una especie de chica alocada, que pues vamos a colocarla como la deportista. A ella lo que le importa no solo son los deportes, sino la competencia. Es decir, a ella le encanta competir contra Diana, porque aunque Diana es sociable, Reina a veces no sabe cómo comportarse en ciertas formas de grupales, por ejemplo. Entonces tenemos que mediar en términos de sus personalidades. Aquí, por lo tanto, yo tengo que preguntarme en términos de condicionamiento operante es, por ejemplo, ¿cuáles son las motivaciones? Es decir, ¿cuáles son las formas de reacción ante la presión escolar, ante un ejercicio, etcétera? Es decir, esto es conducta. ¿Cuáles son las formas de conducta? Es decir, cómo se comporta dentro del salón de clase en relación a los compañeros, pero también en relación al conocimiento. ¿Cuáles son los resultados? Es decir, qué formas de trabajo tiene, cómo pueden ser evaluados y cuáles son las formas de aprendizaje, cómo se comporta frente al conocimiento. Entonces, en el cómo trabaja, yo tengo que entender el panorama social individual, la inteligencia, la motivación y la psicología de su aprendizaje. Una cosa es cómo trabaja, es decir, qué tipo de relaciones hay en el grupo, qué tipo de inteligencia puede ser medida. Por ejemplo, prefieren presentaciones, prefieren juegos, prefieren una serie de cosas. ¿Cuáles son las motivaciones dentro del aula y fuera del aula también? Es decir, ¿qué los motiva a estudiar? ¿Los motivaría un premio o los motiva a no ser reprobados?
Esto es o reforzamiento o condicionamiento. Y en la psicología del aprendizaje, pues evidentemente, qué tipo de refuerzos positivos y negativos podemos utilizar dentro del grupo. En el caso de la reacción, es cómo reacciona ante el estrés, cuál es el estado de ánimo ante, por ejemplo, los diferentes tipos de estresores que vamos encontrando, como las tareas, las participaciones grupales, los trabajos en equipo, etcétera. Cómo está reaccionando, cuál es el tipo de vinculación que tiene con el conocimiento, con la forma de aprendizaje, con sus compañeros y qué tipo de generación tiene. Es decir, ¿tiene una generación productiva o tiene una generación reactiva del aprendizaje? Si es productiva, seguramente estudia poco a poco, pero lo logra perfectamente. Si es reactiva, entrega las cosas mal porque realmente no le interesa. Yo tengo que saber entonces, por lo tanto, cuál es la verdadera motivación y cómo poder condicionarla hacia un refuerzo de tipo positivo. Bien, en la enseñanza de las segundas lenguas, nosotros podríamos decir que, de acuerdo al conocimiento de estas 5 personalidades, a la sociable le encantarían los performance, es decir, utilizar, por ejemplo, sus habilidades sociales para generar de una otra forma, interiorizar más bien, no es generar, aquí es interiorizar la lengua a partir de esta especie de actuación. En el caso del solitario, pues el refuerzo es negativo y seguramente es la repetición porque además es muy perfeccionista. En el caso del popular es el acting out, que es representar papeles no solamente y roles dentro del grupo que permitan otorgarle un reforzamiento de tipo positivo, es decir, darle una misión con la cual seguir siendo el popular y reafirmar su autoestima. En el caso del bromista, juegos de rol para que él pueda, de una u otra forma, condicionar su propia energía dentro de lo que nosotros llamamos el, el juego y él sienta que está jugando antes que aprendiendo para que de una u otra forma el aprendizaje vaya interiorizándose. Finalmente, a la deportista yo tengo que buscar refuerzos negativos como si tú no lo haces, vas a perder, por lo tanto, ante una personalidad competitiva, lo que yo necesito es utilizar los desafíos. Finalmente, una pregunta que vamos a hacernos, ¿qué es lo más importante al aplicar el conductismo en la adquisición? Ojo, no en el aprendizaje, sino en la adquisición. Esta pregunta, evidentemente que va a ser respondida, es una pregunta en clase, es una pregunta de truco, porque estamos buscando que la lengua se adquiera y no que se aprenda. Es decir, que haya un elemento voluntario, pero de carácter natural, que la lengua se vaya interiorizando poco a poco. Bueno, hasta aquí este resumen, seguramente hablamos bastante, pero espero que hayan podido entender. Si tienen dudas, ya saben, ahí estamos para el WhatsApp. Nos vemos en la clase.